La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. Hoy hemos escuchado en los tribunales una de esas frases de la historia de la España putrefacta que quedarán para el recuerdo. Pensamos que ancha es Castilla, que no nos iba a costar, pero nos costó. Pues y entonces pensamos, señoría, pues mal pensado seguramente, ancha es Castilla, esto no nos va a costar, pero claro, nos costó. Esto lo ha dicho Esperanza Aguirre en el juicio por el fallido Campus de la Justicia de Madrid. El Campus de la Justicia fue, para que nos hagamos una idea, fue un proyecto descomunal que inició el gobierno de Esperanza Aguirre en 2005 para llevarse a unos terrenos al lado del aeropuerto de Barajas todas las sedes judiciales de Madrid. Quisieron que aquello fuera una cosa mastodóntica, quisieron que lo hiciera Calatrava les dijo que no, se fueron a por Norman Foster, todo muy a lo grande, el marinador de los juzgados. Total, que metieron allí cientos de millones de euros públicos, se llegó a colocar la primera piedra, todos sonrientes, todos eufóricos, pero ¡pum!, llegó la crisis y todo se fue por el sumidero. Y lo que queda es un edificio con forma de burbuja, que no puede ser más icónico, ¿no? La burbuja, la que explotó, y la de mierda que salió de allí. El juez que investigó aquellas contrataciones lo describió así: un plan criminal para conceder irregularmente contratos a varias empresas. Corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación de contratos, quedando afectada su operativa y los resultados económicos. El juez describía un perjuicio al erario público de cientos de millones de euros. Entre los imputados está el que entonces era vicepresidente segundo y consejero de Justicia de Esperanza Aguirre, Alfredo Prada, para el que la Fiscalía pide 8 años de cárcel. Hoy ha comparecido Esperanza Aguirre como testigo, por lo tanto, testigo obligada a decir la verdad. Ha insistido en que ya no sabía nada de las irregularidades, que ya estaba muy contenta, dice, con la gestión de Prada, y le han preguntado entonces si tan contenta estaba, si no sospechaba nada, ¿por qué lo destituyó? Y ahí ha aflorado ya cómo funcionan de verdad las cosas en política, la sangre interna, las puñaladas. Dice que se lo cargó porque en el Congreso del PP de 2008, cuando Aguirre intentó tumbar a Rajoy, Prada se puso del lado de Rajoy. El señor Prada apoyó al señor Rajoy, pues por razones políticas, a él como a otro consejero, pues en ese momento, a la vuelta del Congreso, los cesé. Sí, anteriormente... Pero por razones puramente políticas, sí, que no tenía nada que... de partido. Le han preguntado cuánto calcularon en un inicio que iba a costar aquel proyecto del Campus de la Justicia, y Esperanza Aguirre ha explicado que nunca se hizo una cuenta, que no había unas cifras concretas, que grosso modo, como la primera subasta de los edificios que se iban a vaciar para llevarse los juzgados a ese Campus de la Justicia les salió bien, pues que calcularon que con lo que fueran ingresando del resto de subastas pues les iría también estupendo, y que entonces aquello al final les saldría a coste cero. Una ciudad de la justicia construida sin coste para las arcas públicas. Y ahí es donde vino la realidad a estropearle a Esperanza Aguirre aquellos planes tan bien diseñados que tenía. Pues y entonces pensamos, señoría, pues mal pensado seguramente, ancha es Castilla, esto no nos va a costar, pero claro, nos costó. Pensamos, señoría, seguramente mal pensado, ancha es Castilla, esto no nos va a costar, pero nos costó. Cada uno escucha esta frase... ¿Quiénes pensaron que esto no nos iba a costar nada? Ellos, ¿no? Los autoproclamados buenos gestores liberales, pensaron que esto no nos iba a costar nada. ¿Y a quién le terminó costando esa millonada? Eso ya a todos los contribuyentes, a todo hijo de vecino. Es martes 19 de marzo, en la mesa del análisis. Hoy Daniel Fuentes, economista, profesor de la Universidad de Alcalá. Fuentes, buenas noches. ¿Qué tal, Emar? Buenas noches. Lucía Méndez, periodista del Mundo. Méndez, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y Ángel Munarriz, jefe de investigación de Infolibre. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Estoy obsesionado con esta frase. ¿Qué os sugiere? Pues y entonces pensamos, señoría, pues mal pensado seguramente, ancha es Castilla, esto no nos va a costar, pero claro, nos costó. Pensamos, ancha es Castilla, esto no nos va a costar, pero claro, nos costó. Fuentes, resumen de una época y también de una forma de hacer política, ¿eh? Totalmente, ¿no? Con al menos tres derivadas, ¿no? Desde la menos culposa, vamos a decir así, a la extraordinariamente culposa. La de, oye, no nos pilló la burbuja, ¿no? Pues ¿qué le vamos a hacer? Estábamos en el sitio menos adecuado, en el momento adecuado y nos llevó por delante. Bueno. Segunda, la negligencia, ¿no? Estas expresiones de, bueno, pensábamos que nos iba a salir a coste cero. ¿Cómo que a coste cero? ¿Qué es lo de obra pública a coste cero? ¿Cuándo se ha visto obra pública a coste cero? La frase que tú acabas de señalar, ancha es Castilla, ¿no? Esta especie de como de campechanía irresponsable. Por lo tanto, los excesos de ladrillo, la negligencia y luego las irregularidades, la corrupción, ¿no? Fijaos que el juez habla de plan criminal, ¿no? Y el prejuicio para el erario público que
creo he señalado 355 millones de euros al menos, ¿no? Bueno, yo quiero pensar que son tiempos que se fueron y espero que no estén y espero que se hayan ido para siempre. Estamos hablando de unos hechos que han pasado ya 15 años. 2005 empezaron, 2008 estalló todo. 10 añitos. O 15 ya. 15 años, sí, más. O sea, en fin. Pero bueno, queremos pensar que esto es del pasado, que forma parte de aquel capítulo de la burbuja inmobiliaria, los de esos crediticios, de los que no solo el sector privado, sino lamentablemente el sector público de manera irresponsable también participó. Y bueno, si nos centramos en la figura de Esperanza Aguirre, la verdad es que también hay que reconocerle la enorme habilidad de salir indemne de tantos y tantos procesos y casos que afectaron a sus gobiernos, pues eso, de manera inmaculada, ¿no? Por citar a Ignacio González, Francisco Granados y ahora este otro consejero, que no solo era consejero, sino que llegó a ser vicepresidente también, ¿no? En fin, pues el retrato de una época que esperemos que haya pasado. Icónica esa frase, Lucía, Pensábamos que ancha es Castilla, que no nos iba a costar, pero nos costó. Bueno, era la fiesta, ¿no? Aquellos años de la fiesta, que cuando se acabó nos cayeron a todos los cascotes de encima. Pero la Ciudad de la Justicia no es el único esqueleto de aquella época que hay en España. Seguramente hay muchos más, ¿no? Pero, hombre, a Esperanza Aguirre lo que no se le puede negar es sinceridad. Es decir, es verdad que ahora ya ella no tiene nada que perder en ese sentido. No le salió gratis, ella tuvo que dimitir. Ella dimitió como presidenta de la Comunidad de Madrid, es decir, de alguna manera, y ella lo repite, y es verdad, pagó su responsabilidad, ¿no? Entre otras cosas porque su mano derecha y su mano izquierda acabaron en la cárcel, los dos, ¿no? Y el señor Prada, que está imputado en esta causa, que es el que está imputado en esta causa, pues no sé si os acordáis, pero fue víctima del espionaje. Fue el primero que denunció el espionaje, es decir, que ahí había... No, además, a ver, me hace gracia que Esperanza Aguirre le diga al juez que le destituyó por razones puramente de partido, ¿no? Porque es que es verdad, es decir, no es tan habitual que haya tanta sinceridad como decir, no, mire usted que como apoyó a Rajoy, pues yo pensé que era que esto me estaba traicionando y ala, le di pasaporte y sobre todo aupé a los que eran sus enemigos. Que era sobre todo Ignacio González, ¿no? Su vicepresidente, que también está pendiente de todas las causas estas, ¿no? Hombre, es verdad, como dice Daniel, que esperemos que esta época haya pasado. Hay algunos datos inquietantes sobre algunos comportamientos que parece que están reiterando las conductas que tanto desgracia, porque claro, hay que recordar que la burbuja que estalló causó en la sociedad española un enorme sufrimiento, un enorme dolor, unos enormes recortes, el nivel de vida se vio afectado, muchísimas personas que todavía a estas alturas ni siquiera lo han recuperado. Yo creo que el ciclo político incluso cambió. Claro, efectivamente. El 15M, en fin, hay muchas herencias y no necesariamente positivas. Pero de herencias, Daniel, herencias que siguen todavía ahí. Es decir, la desigualdad empezó ahí a dispararse y no ha parado. Y todo es consecuencia de cosas como esta, es decir, de anchas Castilla, de los pisos van a seguir subiendo indefinidamente, de vamos a construir obras faraónicas a la Ciudad de la Justicia, aeropuertos sin aviones o lo que sea, ¿no? Esa fue una época, yo creo que muy penosa para la historia de este país. Y que ahora se juzguen esas conductas tampoco está mal, es decir, menos mal, aunque sea con 15 años de retraso. Ángel. Sobre el comentario acerca de Rajoy, es una sinceridad conveniente, digamos en cuenta que es la versión que más la aleja la posibilidad de que cualquier destitución hubiera estado relacionada con que ella hubiera podido saber que le habían dado en asuntos turbios, ¿no? Y con respecto al caso de la Ciudad de la Justicia, por una parte es verdad que nos ofrece una mirilla a esos años del colosalismo, que yo creo que están más superados por la vía de las estrecheces que por la vía de un verdadero cambio cultural en la política española, que yo creo que sigue teniendo cierta tendencia al caballo grande, ande o no ande. En la legislatura pasada, entre las cosas que quedaron pendientes, quizá podría retomarse esta. Hay una ley de movilidad sostenible que sujetaba todas las nuevas obras a 2 nuevos informes de eficiencia y de comprobación de la efectiva eficiencia de lo que se va construyendo, pero este caso evidentemente va más allá de un caballo enorme que ni siquiera empezó a trotar, aunque hubo que empezar a pagarlo,
y nos habla de un posible caso de corrupción del quien llegó a ser un vicepresidente de la Comunidad de Madrid, y completa una imagen que a mí siempre me viene a la cabeza cuando pienso en el PP de Madrid, es que ha conseguido crear una dinámica virtuosa por la que unos casos se eclipsan a otros, es difícil conseguirlo, y han acabado generando una sensación, yo creo, en el PP de Madrid de falta de obligación de rendir verdaderas cuentas a fondo. Yo creo que eso es relativamente así. El PP de Madrid sufrió un gran descalabro electoral. Otra cosa distinta es que luego, por razones, en fin, también diferentes, se haya recuperado, pero Ciudadanos quedó prácticamente empatado. Dame un segundo, Lucía, porque tenemos una noticia de última hora trágica. En Toledo son las 10:10 de la noche, las 9:10 en Canarias. Han encontrado 4 cadáveres en el centro de la ciudad. Alejandro Martín, última hora. Sí, en concreto se trataría los cadáveres de una mujer y de 3 hombres en una vivienda del casco histórico de Toledo, concretamente en la Cuesta de Santa Leocadia, según ha podido confirmar esta emisora por fuentes de delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha. El hallazgo se habría producido después de una llamada de alerta de uno de los allegados de los fallecidos, que desde el pasado viernes no tenía noticia del mismo. La información de momento es confusa y se mantienen abiertas todas las hipótesis, un hallazgo que ha creado conmoción en la capital de Castilla-La Mancha. Nos vas contando cualquier última hora, Alejandro, hasta ahora. Hasta ahora. Y noticia política que acabamos de conocer también, la ha adelantado el diario.es, la hemos confirmado en la cadena SER. Va a ser la candidata de Sumar para las elecciones europeas Estrella Galán, directora general de CEAR, de la Comisión de Ayuda al Refugiado. Josué Coello, buenas noches. ¿Qué tal, Neymar? Buenas noches. Sí, confirmamos esa información que adelantaba hace unos minutos el diario.es. Estrella Galán, la directora de CEAR, va a ser la número 1 de Sumar para las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Esta propuesta ya se la han trasladado a los diferentes partidos políticos y es una candidatura que se va a rectificar próximamente. Recuerda, Aymar, que el resto de formaciones también tienen a sus representantes para las elecciones europeas en Sumar. Por ejemplo, Manu Pineda será el de Izquierda Unida o Jaume Asens, que será el candidato de los comunes. Está por conocer el de Más Madrid, pero la número 1 de Sumar para las europeas en la será lista, Estrella pero Galán. En puestos posteriores a Estrella Galán, ¿no? Eso es, Estrella Galán será la número 1 y después pues irán el resto de formaciones de Sumar, como Manu Pineda, como Asens, y por conocer el de Más Madrid, pero Estrella Galán, la número 1 de Sumar para las elecciones del 9 de junio para las europeas. Josué, gracias. A ti, Aymar. Manuel Javois, buenas noches. Aymar, buenas noches. Hemos escuchado hoy en SER Las Palmas la historia terrible de una mujer a la que su nieto ha abandonado a las puertas de un hospital, además engañada. La dejó ahí, ella se quedó esperando creyendo que el nieto había entrado al hospital a hacerse unas pruebas y no era verdad. Lo ha contado en SER Canarias Sebastián Sansó, que es el presidente de la Asociación de Clínicas Privadas de Las Palmas. Porque a la vida desorientada yo iba a buscar el coche y le pregunté, señora, ¿necesita algo? Nosotros tenemos... Y me dijo, no, mira, mi niño, está mi nieto con su novia que fue a pincharse algo y tal, pero la verdad que llevan un montón de tiempo. Llamé a un auxiliar para que la entrara y mientras la entraban, la propia señora dijo, ay, mi niño, yo no puedo creer que me hayan dejado aquí. Desgraciadamente en esta sociedad la han tratado como un mueble y se la han quitado encima. Se la han quitado de encima, Javois. Es paradójico conocer esta noticia hoy, el Día del Padre, y estar recordando lo mucho que les debemos. ¿Hasta cuándo se los debemos? El nieto de esa mujer a la que dejó como se dejan a los perros en las gasolineras, ¿a quién felicita el Día del Padre y el Día de la Madre? La soledad obligada de los ancianos es una soledad en muchas ocasiones impuesta por familiares que en algún momento empezaron a ver a sus padres y a sus abuelos como una carga. Y todos somos una carga. Algunos somos una carga más pesada que otros. Lo somos además toda la vida, aunque creamos que no. Y una carga especialmente pesada en los primeros 20 años de vida. 30, según las últimas estadísticas del sistema laboral. ¿Y sabes qué tuvo que haber hecho esa abuela para ser abandonada por su nieto? Criar a sus padres. ¿Y sabes qué tienen que hacer tantos abuelos solos para ser abandonados por sus hijos? Haberlos criado. Hasta mañana, Javois. Un beso. Hasta mañana, un bico. El Partido Popular pretende llevar al Senado y al Congreso a un choque frontal
va a plantear el primer conflicto institucional de la democracia entre las dos cámaras para intentar paralizar la ley de amnistía. El procedimiento ya lo insinuaron ayer los letrados del Senado en su informe sobre esta norma. Decían, se podría intentar esto, que es básicamente que el Senado pedirá al Congreso que retire la ley y si el Congreso se niega, el asunto acabará en el Tribunal Constitucional. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. El movimiento del PP abre un nuevo escenario en la tramitación de la ley de amnistía. Nunca el legislativo había planteado un conflicto institucional para resolver un choque que se produce entre las dos cámaras que lo conforman, pero los de Feijóo van a usar su mayoría en el Senado para intentar así que el Constitucional obligue al Congreso a retirar la norma. Lo anunciaba la portavoz del PP, Alicia García, en la Cámara Alta. Por tratarse de una reforma encubierta de la Constitución, porque ustedes están acostumbrados a recurrir a tramitaciones fraudulentas con tal de salirse con la suya. El PP tiene que convocar ahora un pleno para hacer la petición formal al Congreso. La Cámara Baja puede contestar en un mes y si no lo hace o no lo acepta, entonces los populares podrán elevar la cuestión al Tribunal Constitucional reclamando la paralización de la norma como medida cautelar. Fueron los letrados del Senado los que en su informe de ayer marcaron el camino al PP y para lo que también ha presionado la ultraderecha de Vox. Y lo que le pedimos es que tengan un momento de valentía. Ya sabemos que el Partido Popular no sabe utilizar normalmente las mayorías absolutas, pero que tengan un momento de lucidez y planteen el conflicto institucional. Ya, Clara, la portavoz de Vox, Pepa Millán, el Gobierno no teme, al menos eso trasladaba esta tarde un ministro en una conversación informal, no teme que esto pueda suponer un traspiés en la tramitación. Dice Félix Bolaños que el PP con esto solo responde a la petición de la ultraderecha. El Partido Popular ha convertido el Senado en una cámara dilatoria y obstruccionista, que lo único que hace es renunciar a tramitar y mejorar las leyes y solo aspirar a paralizarlas. Eso es lo que hace el Senado y la mayoría absoluta del Partido Popular, convertirlo en una cámara dilatoria y obstruccionista. La ley inicia en medio de esta bronca su tramitación en el Senado. Hoy la mesa ha calificado la iniciativa, inicia así un camino que el PP va a intentar empedrar lo máximo posible. Ana Carbona, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. ¿Qué es exactamente este conflicto entre órganos constitucionales que puede plantear el Senado por la ley de amnistía? El conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales está previsto en la Ley Orgánica. Un segundo, catedrática. Vamos a intentar mejorar la calidad de sonido. Y Munarriz, ¿a qué te suena? ¿Qué análisis te merece este movimiento del PP? ¿Obstruccionismo? ¿Movimiento lógico legítimo? Bueno, yo creo que el PP tiene casi todas las fichas puestas en el rechazo a la ley de amnistía. Desde el principio le ha obsesionado no perder la iniciativa, ni en las instituciones, ni en la calle con respecto a Vox. Hasta ahora yo diría que el PP es el partido que destaca en la oposición a la amnistía. De hecho, siendo un tema Vox, por así decirlo, se los ve, me refiero a Vox, bastante desdibujados e incardino esta decisión en ese intento de agitación permanente desde todos los espacios de los que le es posible contra la ley de amnistía. Al final, mañana la noticia no es que el Senado tramita la ley de amnistía, sino que el PP planteará un conflicto constitucional, ¿no? Yo creo que le temen a Vox en este terreno mucho y se les notan decisiones como estas. Catedrática Ana Carmona, nos está explicando qué es este conflicto entre órganos constitucionales. Sí, os decía que es un mecanismo procesal que está previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, mediante el cual los órganos constitucionales señalados, que son el Congreso, el Senado, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial, pueden interponer ante el Tribunal Constitucional un recurso para reivindicar sus propias competencias. Entonces, a través del mismo, una Cámara pues puede requerir que el Tribunal Constitucional declare que otra Cámara, en este caso el Congreso, ha invadido una competencia propia del Senado. Esa es la lógica que inspira este recurso. Y en este caso, a su criterio, ¿se da esa situación? ¿El Congreso ha invadido una competencia propia del Senado? Para nada, en absoluto. Hay que tener claro que el conflicto de atribuciones no sirve para impugnar ni para cuestionar si una ley es o no acorde con la Constitución.
no sirve para poner en tela de juicio la corrección de la actividad o de las decisiones que haya podido tomar alguno de estos órganos constitucionales, sino que el Tribunal Constitucional, desde la primera sentencia que emitió en materia de conflicto de atribuciones, dejó muy claro que este no es un proceso impugnatorio mediante el cual no se impugna la constitucionalidad de decisiones, sino que es un proceso mediante el cual los órganos señalados reivindican el respeto de sus propias competencias. En este caso, se está planteando algo que no encaja en la lógica del conflicto de atribuciones, porque independientemente de la valoración que nos pueda merecer la ley de amnistía, texto de la ley de amnistía que ha aprobado el Congreso, es obligación del Senado tramitarlo, discutirlo, aprobarlo, enmendarlo, modificarlo, lo que su mayoría estime oportuno, pero en modo alguno puede pretender, mediante un conflicto de atribuciones, que el Congreso dé marcha atrás en este texto aprobado, puesto que no ha habido invasión alguna de la competencia del Senado en absoluto. Es algo que no tiene, en mi opinión, ningún recorrido jurídico constitucional. Clarísimo. Catedrática Ana Carmona, gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Fuentes, ¿se puede considerar filibusterismo parlamentario esto que plantea el Partido Popular? ¿He escuchado a la catedrática? Bueno, se puede considerar desde luego, más allá de la evaluación jurídica, que yo no soy un experto, que el Partido Popular está dispuesto a usar su mayoría absoluta al límite del reglamento, ¿no? Y ir a lo absolutamente excepcional y sin precedentes. Sin ser tan grave, ¿no? Pero ya vimos hace unas semanas una primera fricción también en el Senado. Yo creo que cabe calificar también al límite del reglamento, ¿no? Fue la interpretación de los objetivos de déficit en el proceso de aprobación de los presupuestos generales del Estado, ¿no? Si el veto del Senado era un veto definitivo o no. Bueno, el gobierno estimaba entonces que ese veto no era un veto de verdad y que podría el proceso presupuestario seguir adelante. Yo creo que ahí ya tuvimos una primera señal de que el juego en el Senado iba a ser duro. Pensando en consecuencias de esto, más allá de las jurídicas que digo que se me escapan, desde un punto de vista político, de plazos, de este viacrucis que está recorriendo la ley de amnistía, al que todavía le quedan muchas estaciones, básicamente lo que hace es alargar los plazos. Y en última instancia, a lo mejor, no lo sé, pero a lo mejor resulta que está fortaleciendo ese pegamento que el Partido Popular al mismo tiempo trata de debilitar. Es decir, es un poco paradójico. ¿Qué es lo que cohesiona ahora? Si es que cohesiona algo mucho una mayoría parlamentaria, ¿dónde puede el Partido Socialista y Sumar encontrar alguna esperanza de mantener el apoyo de Junts, por ejemplo, para una negociación presupuestaria al otoño que viene? Pues en el pegamento de la amnistía. No hemos visto otro. Es el único que parece funcionar. Bueno, pues cuanto más se dilate y cuanto más vulnerable parezca ese proceso y cuanto más verosímil parezca un accidente por el camino, pues más incentivos tendrá Junts de cooperar con esa mayoría. Una última observación. Hemos escuchado muchas veces dirigirse a este gobierno pues como, pues fijaos, hasta de dictadura se le ha tratado en muchos casos, ¿no? Y lo que estamos viendo claramente es lo tremendamente poderosa que es esta oposición, porque así lo han querido los ciudadanos, es decir, es legítima este poder que tiene la oposición, lo tiene en el Senado con mayoría absoluta y lo tienen 12 de las 17 comunidades autónomas, por lo tanto es una lucha al menos de igual a igual, no hay aquí más peros que poner. Lucía. Bien, lo que se sostiene basándose en el informe de los letrados del Senado es que en la tramitación del Congreso de la ley de amnistía hubo una serie de irregularidades a juicio, digamos, de estos letrados, bueno, y de bastantes otros catedráticos de Constitucional que consideran que efectivamente es inconstitucional. Entonces, sobre la base de que el Congreso ha aprobado una ley que un porcentaje de la doctrina, al menos un porcentaje de la doctrina, considera inconstitucional, yo creo que es sobre esa base sobre la que este conflicto se plantea por primera vez. Yo estoy bastante de acuerdo con Daniel. A mí me parece que tan legítimo políticamente es que el presidente Sánchez apruebe una ley de amnistía en las circunstancias en las que la ha aprobado,
con los beneficiarios de la ley de amnistía redactando la propia ley, etcétera, etcétera. Tan legítimo es eso, puesto que el Congreso lo ha aprobado, como legítimo es que el Partido Popular utilice su mayoría en el Senado para hacer uso de todos los mecanismos constitucionales que hay a su alcance. Y yo, en fin, todo parece que este mecanismo mucho recorrido práctico no va a tener, en el sentido de que no va a desembocar en que el Congreso anule su aprobación de la ley de amnistía. Y hay otra cosa que me gustaría añadir. Lo que Vox le estaba pidiendo al Partido Popular no era esto. No, lo que Vox le estaba pidiendo al Partido Popular es que rechazara la tramitación de la ley en la mesa del Senado. Que eso sí que sería un comportamiento completamente antisistema. Es decir, yo creo que mientras el Partido Popular esté, digamos, en el uso de sus atribuciones y use su mayoría en el Senado, hombre, que el Gobierno diga que se retrasa, en fin, después del mes que estuvieron ellos en el Congreso, muy creíble tampoco es, porque ellos no tenían por qué haberlo retrasado y estuvieron un mes. Es decir, que allí en el Congreso ya lo retrasaron un mes. Y en todo caso, el retraso de la amnistía no quiere decir que finalmente no se vaya a aprobar. Se va a aprobar. Otra cosa distinta es que el Senado y la mayoría del Partido Popular tienen la posibilidad real de retrasarlo. Hay un recurso, un asunto pendiente en el Constitucional, que es la reforma que llevó a cabo la mayoría del reglamento del Senado para hacer esto, que todavía el Constitucional no se ha pronunciado. O sea que, bueno, los accidentes de la ley de amnistía en este recorrido parlamentario estaban un poco cantados, no puede decirse que vayan a sorprender a nadie. Y en todo caso, cuando yo prefiero que el Partido Popular use los mecanismos constitucionales que le proporciona la propia Constitución y la ley, que diga que es una dictadura. Es decir, que está claro que el Estado de Derecho está funcionando en todos los sentidos, y esta es una manera de funcionar. Bueno, esta tarde en el Senado hemos visto cómo los dos principales partidos han metido ya claramente en la refriega política a las parejas de sus líderes. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Sí, ha sido tarde de sesión de control a las parejas, empezando por la mujer del presidente, Begoña Gómez. Pese a que la Oficina de Incompatibilidades ha archivado la denuncia del PP por los supuestos vínculos de la mujer del presidente con Air Europa, la oposición no suelta el tema. El senador popular Eloy Suárez ha empezado descalificando a esa oficina, con la Oficina Patriótica de Conflicto de Intereses, para después acusar directamente a Sánchez de beneficiar a su mujer con el rescate a Air Europa. No es de recibo que el señor Sánchez dé una subvención y la beneficiaria sea su mujer, porque la mujer de César no puede tener relaciones comerciales con las compañías que rescata el César. Le ha respondido María Jesús Montero, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, que responde atacando con la información que ha publicado Infolibre y que asegura que la Xunta de Galicia, cuando gobernaba Feijóo, concedió al menos 114.000 euros a la empresa en la que trabajaba su pareja. ¿Pueden ustedes aclarar si efectivamente la Xunta de Galicia dio una ayuda a una empresa en la que trabajaba su mujer? Ironizaba también la vicepresidenta con que eso el PP ya no lo denuncia. ¿Por qué eso no lo llevan a la oficina de conflicto de intereses? ¿Por qué no lo denuncian? Respuesta de Montero a las acusaciones del PP. Munarriz, cuéntanos bien esa información que publicáis hoy en Infolibre de que la Xunta de Galicia, cuando gobernaba Feijóo, concedió al menos 114.000 euros a la empresa en la que trabajaba su pareja. Y no solo los concedió, sino que además maniobró de una forma extraña precisamente por la entrada de la mujer de Feijóo en la empresa. Es decir, la Xunta de Galicia entró en el patronato de la fundación y salió muy poco después de forma poco explicada. Resulta que la explicación que dieron era que querían evitar usos torticeros de la presencia de la Xunta en ese patronato, cuando había entrado afirmando que era una decisión importantísima para la cultura en Galicia. ¿Qué ocurre efectivamente? Cuando miras los expedientes ves que hubo subvenciones a la empresa en la que trabaja su mujer. Eso no presume en absoluto ninguna ilegalidad. ¿Qué ocurre? Que el PP y Feijóo en el pecado llevan la penitencia, es decir, ellos han trazado una línea entre cualquier relación entre una administración y una empresa en la que trabaje una persona como una prueba de trato de favor. Evidentemente eso hace revisar, ¿no?, dónde ha habido administraciones en las que ha estado y nada menos que el presidente del Partido Popular al frente y ha habido subvenciones a una empresa en la que efectivamente trabaja su mujer. Pues en este caso la ha habido y con Sagardelos, que es una empresa de gran notoriedad en Galicia, especialmente en el ámbito cultural. Evidentemente estos asuntos, en un clima en el que no hubiera ningún tipo de utilización de este tipo de cuestiones, probablemente pasarían desapercibidos, ¿no? Pero ahora ganan noticiabilidad, digamos.
en esa sesión de control al gobierno en el Senado, en la que ha salido a relucir esta información. Esta tarde Óscar Puente, que desde que empezamos a saber del supuesto fraude del novio de Ayuso, es el ministro que menos cautela se está tomando a la hora de vincular o relacionar a la presidenta de Madrid con los presuntos delitos de su pareja. Óscar Puente ha llegado a llamar hoy a Ayuso partícipe a título lucrativo del delito de su pareja. Lo ha dicho cuando el PP le estaba recriminando a Puente el haberse referido al novio de Ayuso como testaferro con derecho a roce. No les ha gustado a ustedes el epíteto que he utilizado en relación con este señor, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que les ha molestado realmente. Parece ser que lo que les ha molestado realmente es lo de derecho a roce. Les debería haber molestado mucho más lo de testaferro, pero eso, señor San Vittorio, no les molesta porque eso lo llevan ustedes en el ADN. Pero mire, sí, le voy a decir una cosa. No me voy a referir al comisionista, me voy a referir a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Partícipe a título lucrativo del producto del delito cometido por su pareja. Esa es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Mañana, por cierto, Óscar Puente estará aquí, en Hora 25. Y por si le faltaba algo a este clima, hoy el PP de Madrid ha decidido ya salir con todo. Y a raíz de un tuit que los socialistas han publicado en la cuenta del partido, donde querían hacer una supuesta gracia con la serie Friends, el tuit del PSOE decía: si las tramas de corrupción que rodean a Ayuso fueran una serie de televisión, estos serían algunos de los capítulos de Familiares. Han jugado así con el concepto Friends, con el logo, han copiado el logo, luego han hecho un hilo con noticias, con vídeos de Ayuso. Bueno, el PP de la Comunidad de Madrid ha decidido subir la apuesta y desde su cuenta oficial han publicado una imagen en la que se ve el logo del PSOE acompañado de las palabras prostitutas y cocaína. Es profundamente descorazonador, Lucía, el hundimiento al que están llevando la conversación público-política. Qué bien todo, ¿eh? Todo lo que has contado es una cosa ejemplar. Si el ministro de Transportes dijo antes de ayer que había que rebajar el tono, no sé, no sé en qué sentido lo dijo. A ver, Aymar, aquí hubo un movimiento que se llamó 15M, en el que tenía una pancarta sobre todo muy representativa, en la que se decía no nos representan. Bueno, yo de verdad preguntaría a cualquier ciudadano si realmente todo esto que acabas de contar es representativo de las, digamos, de las preocupaciones e inquietudes y problemas de la sociedad española. Si realmente nuestros gobernantes y nuestra oposición, que gobierna, por cierto, las comunidades y ayuntamientos, se están haciendo cargo del estado de ánimo del país, o qué leches están haciendo. Entramos en una batalla electoral. ¿Van a seguir así? Es decir, la campaña electoral de las vascas, catalanas y europeas va a seguir hablando de la mujer del presidente del gobierno y del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tipo de trastorno tiene este país? Hay una diferencia, perdona, Lucía, sustancial entre un caso y otro. En el caso de Begoña Gómez no hay absolutamente ningún delito a la vista. Y en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso hay una denuncia de la Fiscalía por 3 delitos. Sí, no, sin duda, pero es que ya eso, Aymar, a estas alturas, eso ya da igual. Es decir, el Partido Popular no tiene ningún motivo para denunciar a Begoña Gómez. Acabo de escuchar al senador del Partido Popular decir que sabían que habían contratado a una persona que sabían que iba a ser rescatada, pero oiga, perdóneme usted, pero cuando... Pero es que nadie sabía que iba a ser rescatada de Europa. Es que es un absurdo completamente. Van a la oficina de conflictos, la oficina del conflicto les responde que no hay conflicto porque jurídicamente no hay ningún caso, y dicen que es que la oficina de conflictos depende del gobierno. Oiga, pero si usted ha ido, tendrá que considerarla legítima y también la resolución. Es decir, quiero decir, pero es que además, en el caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de la pareja, es que, o sea, ¿qué trastorno es que el caso del fraude fiscal del novio de una dirigente política acabe produciendo un conflicto entre la abogacía del Colegio de Abogados de Madrid y la Fiscalía? ¿Pero cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que esto suceda? O sea, ¿por qué la presidenta de la Comunidad de Madrid ha cogido, bueno, los primeros días, ayer ya se separó, ha asumido la defensa de su pareja como si fuera su vicepresidente del gobierno? Es que esto es todo una pura locura. Y bueno, claro, por supuesto, naturalmente, que yo creo que ya
el final de esto ya es lo de la mujer de Feijóo, ya lo que faltaba. Pues nada, que se dediquen a sacar a todas las mujeres, como dice el senador del PP, que me pone nerviosísima esa expresión, la mujer del César. Fuentes. Sí, vamos totalmente de acuerdo en lo que hemos comentado sobre la conversación pública, la degradación de la misma. Parece una conversación dirigida por adolescentes, donde lo que prima es la viralidad, el clic, el chascarrillo, la ocurrencia del momento, el jijiji, lo grotesco, en muchos casos en sede parlamentaria incluso. O sea, en fin, yo espero que esto sea una mala pesadilla y que pase pronto. Sobre la cuestión de fondo, la verdadera, pues es hasta donde llega o donde empieza la responsabilidad de un cargo público en este tipo de casos. Y creo que a lo mejor hemos ido demasiado lejos en algunos casos, ensañamiento público. Yo lo comentaba cuando hablábamos del caso Koldo barra Ábalos, Ábalos barra Koldo, que decía, vayamos a los hechos. A mí la parte de ensañamiento con una figura pública no la comparto, y no la compartía con Ábalos, así lo dije, y no la comparto con Ayuso, y así lo digo. Vayamos a los hechos. Oye, hay delitos, hay denuncias de la Fiscalía, debe haber responsabilidades más allá de las estrictamente jurídicas, deben ser asumidas por un político. Ese es el debate, se llama Ábalos, se llama Ayuso, o sea el caso que sea. Todo lo demás que estamos escuchando me sobra, que si la mujer del presidente, que si la mujer del líder de la oposición, que no sé, o sea, ¿qué aporta esto al debate público? Munarriz. Yo creo que cuando, por ceñir a lo de la mujer de Feijóo, creo que cuando él hace de la cuestión familiar algo nuclear en su ataque al presidente, el recordatorio de la relación de la administración que él presidía con la empresa en la que estaba su mujer es pertinente. Ahora regreso al asunto del embrutecimiento de la retórica. Yo creo que venimos de un contexto en general de política dura y en las formas degradadas, ¿vale? Creo que además no hizo gran aportación en eso el 15M, que precisamente lo que trajo fue mucha irreverencia en el no nos representan, no iba tanto por las formas como por los intereses. Trajo un punto de irreverencia que han comprado todos los partidos y que es verdad que ha catalizado mucho las redes sociales. Creo que quien traspasa más líneas rojas en este terreno, yo aquí creo que PP y PSOE no son iguales, creo que es el PP. Creo que el me gusta la fruta y el que te bote chapote son marcas registradas del PP, y creo que el PSOE muerde un anzuelo y se equivoca en redes, y creo que se equivoca a nivel práctico, a pesar de que probablemente ahora mismo se esté convirtiendo en el favorito de las bases más agitadas. Creo que se equivoca Óscar Puente ofreciendo al PP la posibilidad de poner continuamente el ejemplo de un ministro que hace un uso de la cuenta de Twitter, digamos en términos a veces que rozan lo faltón, ¿no? O incluso se adentran plenamente en lo faltón, como ese tuit sobre el testaferro con derecho a roce, ¿no? E independientemente de que él diga que está respondiendo a una dinámica general, ¿no? y que se quejan cuando son los primeros, yo creo que eso obra muy en contra del PSOE, que debería tratar de distinguirse. Y termino. Yo creo que un embarramiento completo del terreno de juego de la política es sobre todo una pésima noticia para los partidos del gobierno, que tienen, yo creo, un electorado mucho más expuesto a la abstención y al abandono. Esto es cosa sabida, es decir, los niveles de aversión en el electorado de derecha hacia los líderes de la izquierda son mayores y son un pegamento más útil contra la abstención. Yo creo que la tentación de abstención y de abandono de la política y de alejamiento y de enajenación es mayor para el potencial electorado de la izquierda. Y yo creo que este asunto, que parece un asunto menor y que tratamos siempre, yo creo que esto es un asuntazo. Es decir, ¿qué va a hacer la izquierda en cuanto al tono y la retórica para defender? Es decir, ¿va a intentar realmente explicar lo que hace, proponer y tal? ¿O va a bajar completamente al cuerpo a cuerpo? Yo creo que la opción B sería letal. Hora 25. Aimar Bretos. En plena precampaña catalana, hoy Pere Aragonés ha pedido oficialmente una financiación para Cataluña con un sistema parecido al que tiene Euskadi o Navarra. Bueno, oficialmente, dejémoslo en que la consellera de Economía ha comparecido y ha dicho que van a pedir este sistema parecido al que tienen Euskadi y Navarra. Es un pseudoconcierto económico para que Cataluña recaude todos los impuestos y después le haga una transferencia al Estado. Natalia Mas es la consellera de Economía. No hay autonomía real. No hay autonomía real sin autonomía financiera, y por ello que Cataluña pueda disponer de autonomía financiera ha sido una reivindicación histórica y es una necesidad de primer orden. El gobierno ha dicho hoy que no tiene demasiada intención de pactar con Cataluña una financiación al margen de la negociación con el resto de comunidades. María Jesús Montero es la vicepresidenta y ministra de Hacienda. Yo creo que el Gobierno ha dejado claro desde el comienzo de la legislatura que vamos a impulsar una reforma del sistema de financiación autonómica que permita la excelencia en la calidad de los servicios públicos
evidentemente con una financiación adecuada. Y por tanto, en ese ámbito vamos a trabajar y, por supuesto, en el entorno de la Constitución y de los estatutos de autonomía, que nosotros vamos a impulsar una reforma del sistema en su globalidad. En su globalidad. Más allá de la evidencia de que a mes y medio de unas elecciones catalanas esto no va a ninguna parte, nadie se va a poner a negociar algo así. A largo plazo, Daniel Fuentes, economista, ¿tiene recorrido la propuesta de Aragonés, un pacto fiscal para Cataluña? A ver, yo creo que la primera Dame un segundo que te vamos a abrir el micrófono. Creo que la primera valoración es que para este viaje no hacía falta estas alforjas, que es volver a donde estaba el debate hace 10 años o 15 años, ¿no? Por lo tanto, bueno, hay un repliegue de posiciones, aunque ahora nos lo parezca, desde el corto plazo parece una propuesta ambiciosa y provocadora para con el resto de comunidades autónomas. En escala un poquito más histórica, pues es un retorno a posiciones de hace 15 años. Sobre la factibilidad, todo es factible, pero esto no juega a muchas bandas. Esto no puede ser solo bilateral, Cataluña versus resto de España, porque en ese resto de España hay muchas otras comunidades autónomas. Y sobre todo porque los números de Cataluña no son los números del País Vasco. Es decir, el PIB, el peso de la economía de Cataluña en el conjunto del Estado español es del orden de 3,5 veces el peso de lo que representa el País Vasco en el conjunto del Estado. Por lo tanto, bueno, buena voluntad será. Yo creo que políticamente tiene sentido sacarlo en el pre-campaña electoral, porque obliga a que ella se posicione a favor, en contra, lo matice, etcétera, y bueno, forma parte de la conversación. Yo creo que es sano que forme parte de la conversación, que se posicionen, que veamos, pero no es algo materializable en el corto plazo. Esto en fin, requiere de muchos acuerdos a muchas bandas y de tiempo para que madure. Lucía. Bueno, yo creo que la amnistía vale, pero yo creo que esto es un planteamiento completamente imposible. Así empezó el proceso, ¿no? En el año 2012, Artur Mas fue a ver a Mariano Rajoy, le pidió esto, y Mariano Rajoy le dijo que no podía dárselo, aunque quisiera, y se fue a dar una rueda de prensa a la sede de la Generalitat de Madrid y anunció lo que luego vendría pasando, ¿no? A lo largo de todos estos años del proceso, este asunto estaba como olvidado, porque claro, como lo que estaban pidiendo era la independencia, pues no iban a pedir el cupo. Si pedían la independencia, evidentemente ya no tenía sentido lo otro. Pero hay que recordar que en la transición este modelo de financiación a Cataluña se le ofreció y el señor Pujol dijo que no le interesaba, ¿no? Con lo cual, bueno, pues perdió esa oportunidad y, en fin, el que fue a Sevilla perdió su silla, ¿no? Y ahora ya es imposible que porque, claro, en su día, cuando se construyó el Estado autonómico, esto podía haber sido posible. Una vez que el Estado autonómico está construido, que hay, además, 30 años o 40 años ya de ejercicio de comunidades autónomas, que se puede considerar un ejercicio de autonomía, incluso de autodeterminación, entre comillas, es imposible que el resto de las comunidades autónomas asuman que Cataluña tenga un cupo. Ya es difícil, o sea, lo del País Vasco y Navarra, bueno, que ya cuando se recuerda se considera que es una desigualdad y una injusticia y que es una desigualdad por todas partes. Como no se habla mucho de eso, pues bueno, en fin, la gente pues no es consciente todos los días. Ahora, desde luego sería una cosa que incendiaría el resto de las comunidades autónomas y que yo no le encuentro. Otra cosa es la financiación, que tenía que ser pactado por todos. Pero ahora mismo ya es imposible que el resto de las comunidades eso puedan aceptarlo. Y es completamente imposible. Yo creo que esto es una cuestión, bueno, supongo que de campaña electoral. Tampoco me explico muy bien por qué se recupera esto cuando realmente lo que se está diciendo es que se quiere un referéndum para irse de España. Yo, Lucía, lo interpreto como una vuelta del debate al mundo de lo posible, no al mundo de lo irrealizable. Sí, pero es que no es posible, Daniel. Bueno, es que ese es el tema. No, pero ya estás en el mundo de los números, de las cesiones, de los acuerdos, pero de las negociaciones. Pero lo posible sería pedir un acuerdo de financiación autonómica. Exactamente. Eso bueno, es. Y tú en esa negociación pues vas con unas propuestas de máximos y dices, oye, a mí me gustaría el cupo vasco replicable. Bueno, pero ya has situado el marco en un debate bastante
más razonable, bastante más sensato, en el que puede haber, yo creo que puntos de encuentro con un sistema que sería distinto al que tenemos hoy, porque habrá que velar que no se rompan los desequilibrios territoriales y un principio de equidad interterritorial, etcétera. Bueno, en su día hasta el Partido Popular presentó un proyecto que luego tuvo que retirarlo porque... Pues por eso, yo sin saber cuál sería la letra pequeña de esa propuesta, ni muchísimo menos de un potencial acuerdo, creo que al menos es una vuelta a, oye, hablemos del mundo de lo real, hablemos del mundo de lo posible y abandonemos el diálogo de callejón sin salida en el que llevamos 10 años. Munarriz. Hombre, yo creo que hay una cosa que ha dicho Lucía es clave, es decir, la contradicción que supone hablar de financiación singular, hacer compatible eso con el discurso de la independencia. Yo sé que evidentemente tienen una salida, ¿no? Sería provisional, mientras tal, pero en realidad yo creo que sí supone un cambio de foco. Es decir, yo creo que la política catalana, su disyuntiva dominante, siendo todavía importante, pero la disyuntiva dominante ya no es solo independencia sí o no. Es decir, yo creo que ya hay un punto de obcecación en el 2017, en el conflicto, en el enfrentamiento, o búsqueda de soluciones, ¿no? Yo creo que hay Esquerra, aunque un independentista que desee honestamente un Estado propio para Cataluña puede votar tanto a Esquerra como a Junts y a otras fuerzas políticas también, pero fundamentalmente esas dos, creo que están votando dos cosas totalmente diferentes. Y yo creo que con propuestas como esta, Aragonés, que viene del España nos roba, yo creo que con propuestas como esta, que además de decir financiación singular, introduce la expresión un fondo de solidaridad con comunidades de menos capacidad fiscal, en fin, todo retórica, palabras bonitas, creo que intenta moverse del sitio donde estaba. Y en una escenario político tan viciado y tan, estropeado como quedó el catalán después del procés, creo que movimientos como estos tienen más de positivo que de negativo. Ahora bien, claro, Navarra y el País Vasco no llegan a 3 millones de habitantes, Cataluña son más de 7, esto desde el punto de vista de la caja de Hacienda, pues no sé qué encaje tiene, pero como movimiento político creo que tiene mucho interés. Estas elecciones catalanas van a ser en mayo porque Pere Aragonés las adelantó después de que el Parlamento le tumbara los presupuestos la semana pasada. Los comunes votaron en contra de esos presupuestos porque no aceptaron el acuerdo entre Esquerra y PSC que incluía avanzar en el Hard Rock. El Hard Rock es un proyecto para un macrocasino proyectado en Tarragona que a los comunes les parecía un espanto, algo con lo que no podían tragar. Los comunes creen que Esquerra, pero sobre todo el PSC, les venía estupendo adelantar elecciones y que por eso no cedieron nada en un punto que sabían que para las bases de los comunes era inasumible, ese Hard Rock. Esta noche las bases de los comunes han decidido de forma casi unánime que el viernes el partido va a votar también en contra de los presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona si el alcalde Collboni del PSC no les mete en el gobierno municipal y les permite de alguna manera influir en las políticas del ayuntamiento. Que no parece que Collboni tenga ninguna intención de meter a los comunes en el gobierno municipal. Así que a esta hora de la noche todo apunta a que el viernes el Pleno le tumbará los presupuestos al alcalde de Barcelona, pero a diferencia de lo que pasa a nivel autonómico, Collboni va a tener una opción B, que es someterse a una cuestión de confianza, y si la gana, que todo apunta a que la ganará, ahí ya se le aprobarían automáticamente los presupuestos. Ada Colau, líder de los comunes en el Ayuntamiento de Barcelona, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Por qué van a votar en contra de los presupuestos? Pues fíjate que yo quiero recordar que nosotros llevamos muchos años facilitando muchos acuerdos y siempre además de forma coherente entre fuerzas progresistas, ¿no? Otros partidos han ido hacia la izquierda, hacia la derecha. Nosotros siempre en el Estado, en la Generalitat, en el Ayuntamiento hemos facilitado muchísimos acuerdos. Por lo tanto, ni mucho menos no es que nos hayamos vuelto locos. Al contrario, nosotros seguimos trabajando para que hayan esos acuerdos, pero realmente también estamos perplejos y decepcionados de tanto politiqueo partidista como el que estamos viendo ahora mismo en Cataluña y en Barcelona. Y en Barcelona está pasando algo inexplicable, que bueno, si quisiera todavía podría rectificar Jaume Collboni, ¿no? Pero no le estamos viendo ninguna intención. Pensemos que ya han pasado 10 meses desde que le votamos gratis para que fuera alcalde, o sea que no se nos puede acusar de falta de generosidad, porque hoy Jaume Collboni es alcalde porque le votamos nosotros y no lo sería, porque quien quedó primero fue Xavier Trias de Junts, ¿no? Y nosotros le votamos precisamente para que pudiera haber un acuerdo de izquierdas que mantuviera las políticas de transformación en vivienda, en urbanismo, en educación,
en movilidad, ¿no? En políticas sociales que hemos estado impulsando los 8 años en un gobierno, por cierto, conjunto, ¿no? Nosotros hemos demostrado que pactamos desde el primer momento con el PSC cuando nosotros liderábamos. Aprobamos los 4 presupuestos el último mandato con acuerdos con PSC y Esquerra, cuando entre ellos no se hablaban, ¿no? Pero nosotros mediamos entre ambos. Así que hemos demostrado que, como digo, hacemos acuerdos en beneficio de la ciudad y para hacer políticas progresistas. Y el problema es que ahora el PSC no quiere pactar, básicamente ese es el problema. El PSC no ha querido sentarse ni negociar nada. No quiere meterles a ustedes en el gobierno, pero ¿se ha ofrecido a negociar con ustedes las cuentas en concreto, los presupuestos? Para nada, no. Lamentablemente tengo que decir que no. Ya, como decía, hace 10 meses que le votamos para que fuera alcalde, si no, no lo sería. Desde entonces le tendimos la mano y le hemos hecho un montón de propuestas, le hemos dado documentos con 50 medidas para hacer un acuerdo de mandato, porque nosotros no es que hayamos pedido entrar en el gobierno, no, lo que hemos pedido es un acuerdo de mandato, lo que hemos pedido es un acuerdo para que se mantengan las políticas que nosotros hemos impulsado, claro, si no estaríamos dando un cheque en blanco. Y lamentablemente hemos visto además un PSC y concretamente al señor Collboni que se ha ido hacia la derecha y que ha ido haciendo guiños a Junts para desmontar políticas nuestras, pues como la superilla, la de hacer ejes verdes en la ciudad, que lo ha dicho él públicamente, que quería frenar ese modelo. Ha dicho también que quería frenar la política de vivienda, de hacer un 30% de vivienda protegida. Ha dicho que quería frenar también la conexión del tranvía. Entonces, claro, nosotros lo que le decimos es algo obvio, que es nosotros queremos votar presupuestos y hacer un montón de acuerdos como hemos hecho estos años, pero si hay un acuerdo de mandato donde negociamos que se mantienen esas políticas principales que hemos estado impulsando. Y eso es lo que el PSC en ningún momento ha querido hacer. O sea, no es que ni ha cogido el teléfono para llamarme. Entonces, o sea, no ha habido una conversación. ¿No ha habido una conversación entre Collboni y usted? No, bueno, lo hubo al principio, ¿no? Cuando nosotros le votamos. No, pero ahora en esta negociación presupuestaria. No, imagínese, porque nosotros no solo le votamos para que fuera alcalde y además lo hicimos a cambio de nada, sino que luego hace un mes, cuando empezó la tramitación de los presupuestos, le votamos también otra vez a cambio de nada el inicio de tramitación de presupuestos. O sea que hemos tenido 2 grandes gestos de generosidad demostrando la buena voluntad. Pues desde que hicimos esa votación, a mí el señor Collboni no me ha llamado y yo he sido alcaldesa y cuando yo he querido hacer acuerdos y he hecho muchos y he aprobado muchos presupuestos, yo sé lo que tenía que hacer. Yo tenía que descolgar el teléfono y evidentemente llamar al presidente del grupo con el que quería negociar. Y eso no ha sucedido. Entonces, evidentemente los mensajes que estamos recibiendo, desgraciadamente, no son muy claros. Señora Colau, hemos conocido esta noche que Yolanda Díaz ha propuesto a los partidos que forman Sumar, entre ellos a los comunes, poner como número 1 en la lista de las europeas a Estrella Galán, la directora general de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. ¿Qué opinan los comunes de esta propuesta? Pues a ver, yo creo que hay que esperar, ¿no?, a que se presente donde pertoca los nombres para las europeas y se puedan debatir y aprobar adecuadamente, pero vaya, que a mí este nombre me parece muy buen nombre, también se lo puedo decir, no tengo ningún inconveniente, ¿no? Pero ¿no lo habían debatido hasta ahora? Le puedo decir que hay conversaciones, pero quiero decir que no, que ha habido una filtración y no me pertoca a mí opinar sobre el nombramiento de esta persona. Lo que sí le puedo decir es que esta persona me parece un perfil muy válido, una persona que tiene una trayectoria de lucha por los derechos humanos, por las personas refugiadas, y por lo tanto me parece una persona que en un contexto de una Europa que va hacia, que se está, ¿no?, en riesgo de verse arrastrada por los discursos de odio y ante un aumento de la extrema derecha, pues me parece que esta persona es una persona excelente, ¿no?, para plantear la Europa que nosotros queremos, que es una Europa más democrática. Que de la propuesta definitiva se han enterado por los medios esta noche. No le estoy diciendo eso, le digo que existían conversaciones y ese nombre lo podía conocer, pero que no me pertoca a mí presentar este nombre ni hacer los anuncios pertinentes. En todo caso le digo, este nombre me parece fantástico. Ada Colau, líder de los comunes en Barcelona. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y esta noche vamos a analizar en el larguero la mala pinta que tiene lo de Courtois, que se ha vuelto a lesionar. Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aimar. Una temporada perdida por una gravísima lesión en la rodilla izquierda, toda la temporada recuperándose. Mañana iba a jugar un partido ya para probarse con el Castilla y que cuando volviese del parón de selecciones ya estuviese preparado para jugar con el Real Madrid. Sí. Fíjate el tramo final de temporada que quedaba, la Champions, la Liga, tal. Bueno, pues hoy en el entrenamiento ha hecho una parada y al levantarse del suelo, después de bloquear un balón, ha sentido un chasquido en la rodilla derecha, en la otra.
Tiene mala pinta, luego hablaremos también con gente del entorno de Courtois, pero la temporada prácticamente van a ser aproximadamente 2 meses. Y hablaremos también con uno de los jugadores ahora mismo más en forma del fútbol español, que es Nico Williams, el pequeño de los Williams, que está haciendo un temporadón en el Athletic Club de Bilbao y que ya es uno de los indiscutibles en la selección española. Y además Sanedrín para hablar de los jugadores que tienen que disputar Eurocopa y Juegos Olímpicos. ¿Quién lo decide? ¿La federación o los clubes que son los que les pagan? Luego lo hablamos. Hasta luego, Manu. Adiós, Aimar. La ropa para mañana, Jordi Carbó. Buenas noches. Buenas noches, pues ropa de principios de verano para la mayor parte del país, sobre todo en el interior, que es donde más van a subir las temperaturas y serán habituales máximas alrededor de los 25 grados. Donde han sido más altas los últimos días empezarán a bajar, pero tampoco que igualmente en el Valle del Guadalquivir o en el interior del Mediterráneo el ambiente será cálido durante la tarde. También en Canarias, en el Mediterráneo, justo en el litoral, bancos de niebla que harán que el ambiente sea más fresco que en el resto del país, y con este calor las tormentas mañana ganarán protagonismo. Durante la mañana pueden afectar ya al noroeste de la península. A esta hora y entrada a la madrugada de mañana pues tendremos también tormentas en el centro, Madrid por ejemplo, o en Castilla-La Mancha y en Andalucía. Y mucha atención también, sobre todo aquellos que tenéis problemas respiratorios, porque el polvo del Sáhara, la calima, va a aumentar mucho su concentración. Hasta mañana, Jordi. Adiós. 11:02, vámonos en directo a Toledo. Les hemos contado al inicio de la hora anterior, en hora 25, cómo la policía había encontrado 4 cadáveres en un mismo piso. ¿Sabemos algo más? Alejandro Martín, estás frente a la puerta de ese domicilio en el centro de Toledo. Alejandro, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Pues de momento recopilamos 4 cadáveres los que se han encontrado en esta casa del número 12 de la calle Santa Elocadia, en pleno casco histórico de la capital regional. 3 hombres y una mujer, y de las personas fallecidas el mayor tendría 60 años. Además, el piso se encontraba en perfecto estado y sin signos de desorden. Los cadáveres estaban repartidos en diferentes habitaciones, uno en una habitación, otro en otra y 2 más juntos en otra estancia. En estos momentos está ahora mismo entrando en la vivienda la policía científica y policía judicial para esclarecer estos hechos. También, según ha podido conocer la cadena SER, los 4 no habrían fallecido en el mismo día, sino en días diferentes. De momento se desconoce si los cadáveres tienen signos de violencia o no. Ahora mismo está procediendo, como decíamos, la policía científica y judicial de la Policía Nacional a realizar las diferentes investigaciones y pesquisas para esclarecer este caso, que además ha conmocionado a este casco histórico de Toledo, donde decenas de personas se arremolinan también justo enfrente del cordón policial en donde nos encontramos. Todavía no sabemos nada respecto a las víctimas, ni su edad, ni parentesco, ¿verdad, Alejandro? Todavía no desconocemos ese dato, Aymar. Lo que sí que sabemos que la voz de alarma la dio un allegado de una de las personas fallecidas al no poderlo localizar durante varios días, y rápidamente se activaba el protocolo por parte de la Policía Nacional hasta esta vivienda, como decíamos, de la calle Santa Elocadia, en pleno casco histórico de Toledo, el número 12, una vivienda baja. Y es lo que te puedo contar a esta hora, en estos momentos, donde nos encontramos apenas 50 metros de esa vivienda donde se ha hallado esos 4 cadáveres. Alejandro, volvemos contigo antes de terminar hora 25. Gracias. Hasta ahora, Aymar. Adiós, adiós. Y de Castilla-La Mancha nos vamos a Andalucía, porque el juez ha mandado a prisión provisional al conductor del camión que ha matado hoy a 6 personas al arrollar un control antidroga de la Guardia Civil en la autopista que une Sevilla con Cádiz. 2 de los muertos son agentes de la Guardia Civil, los otros 4 son conductores que estaban pasando por el control. El camionero ha dado negativo en alcohol y drogas. Las autoridades aseguran que ha sido un accidente, pero el juez lo manda a prisión provisional. Andalucía, Mercedes Díaz. El conductor de 59 años de Huelva duerme en prisión. El Juzgado de Instrucción 1 de Utrera ha considerado que todavía existe la posibilidad de destrucción de pruebas porque la investigación no ha finalizado y se trata de 6 homicidios por supuesta imprudencia grave. El camión articulado ha arrollado a 5 vehículos. Han muerto 2 guardias civiles y 4 personas que estaban detenidas en el dispositivo de la autovía Cádiz-Sevilla, abierta completamente al tráfico desde las 6:30 de la tarde. Hay 5 guardias civiles heridos, 3 de ellos de gravedad. El control antidroga estaba señalizado 1 kilómetro antes. El camión, según fuentes de la investigación, circulaba a 90 kilómetros por hora y no ha dejado huella de frenada en la carretera. El camionero ha dado negativo a los primeros controles de droga y de alcohol y ha explicado que no se dio cuenta de la existencia de las señalizaciones, así que los investigadores determinarán las causas de este despiste. Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla. Es un siniestro por causa accidental, ese es el concepto. Puede ser una distracción, puede ser un destello, puede ser que se haya despistado, en fin, en un punto de visibilidad, con el emboque de conos, las exigencias protocolarias que se exigen y en una zona apta para ello.
y bueno, sabéis perfectamente que las cargas de esos vehículos generan lo que comúnmente se llama el efecto tijera, ¿no? En el momento del accidente, el copiloto, que también ha salido ileso, estaba dormido porque así le correspondía por su turno. La empresa onubense propietaria del camión ha expresado su dolor por este accidente. Se pone a disposición de las fuerzas de seguridad. El Instituto de Medicina Legal de Sevilla realizará mañana las autopsias a los cadáveres. Hora 25. Con Aimar Bretos. 2 mujeres y 2 niñas asesinadas en España en crímenes machistas en solo 48 horas. La última mujer víctima esta tarde en Galicia, en Ribeira. Un hombre muy joven, de unos 25 años, ha matado a su pareja tan joven como él, la ha apuñalado hasta la muerte y después se ha intentado suicidar. No lo ha conseguido, está en el hospital. Tenían un hijo en común, que por suerte no ha visto lo que ha pasado. Este crimen machista se suma al del domingo en Málaga y se suma al doble asesinato de las niñas de Almería por parte de su padre. Hoy sabemos que el padre las mató envenenándolas con pesticida a sus propias hijas. Las mató aprovechándose de que tenía un régimen de visitas concedido por un juez, pese a que tenía una orden de alejamiento y estaba pendiente de juicio por malos tratos y amenazas muy serias. El juicio iba a ser dentro de 3 semanas. Las mató este domingo. El juzgado autorizó esas visitas porque el padre y la madre se pusieron teóricamente de acuerdo. Anoche ya aquí en Hora 25, la fiscal contra la violencia de género, Teresa Peramata, nos decía, pero ¿cómo vamos a seguir dando por buenos esos acuerdos entre un hombre y su víctima? Entre un hombre y una víctima de violencia de género, pero ¿cómo vamos a aceptar que hay un acuerdo libre cuando la mujer maltratada está en posición de extrema vulnerabilidad? Eso vicia cualquier acuerdo. Bueno, pues hoy publica El Correo de Andalucía que el padre de las niñas chantajeó a la madre, una chica jovencísima, además tenía 23 años, le dijo que si ella dejaba la red de acogida y el sistema de protección, él le dejaría a ella que se fuera a su país, a Rumanía, con las crías. Cosa que obviamente no hizo, porque las mató. Mariola Lourido. Las pequeñas Elisa y Larisa están en la trágica estadística de los 54 menores asesinados desde 2013 víctimas de la violencia vicaria. Esta cifra supone el 20% de todos los homicidios de menores que se han registrado en nuestro país en la última década. Es un dato que ha alarmado al experto Miguel Lorente, quien lamenta el desconocimiento sobre lo que es la violencia de género que ha mostrado la justicia en el caso de Almería al haber desprotegido a las niñas. Si se adoptan medidas de protección respecto a la mujer, se tienen que adoptar sistemáticamente medidas de protección contra los hijos e hijas. No hacerlo así es dejar un espacio para que el agresor continúe con la violencia. Lorente pide además que se cambie el modelo de los puntos de encuentro para las zonas rurales. Están muy alejados de los pueblos. Significa que la mujer con sus hijos e hijas tiene que desplazarse hasta la capital, a veces durante trayectos de más de 2 horas, para que se pueda producir ese encuentro con el padre maltratador durante una serie de horas, que la mujer tiene que estar dando vueltas por la ciudad para luego regresar de nuevo durante otras 2 horas hasta el pueblo. Para las visitas, la madre de las niñas asesinadas renunció a tener que entregarlas y recogerlas en el punto de encuentro. Ella vivía en la pequeña localidad de Abla, a 70 kilómetros de Almería. Mariola, hoy el Partido Socialista ha registrado en el Congreso su proposición de ley para abolir la prostitución. El objetivo del PSOE es claro y directo: abolir la prostitución, prohibiendo todo tipo de proxenetismo y persiguiendo a los dueños de los locales y a los puteros. Su proposición de ley solo modifica el artículo 187 del Código Penal, en que, primero, en cambio de concepto, quiere castigar directamente el ánimo de lucro y eliminar la explotación de la persona prostituida, porque esta exigencia genera impunidad. Segundo, con penas más duras, hasta los 6 años de prisión, para los que obligan a las mujeres a ejercer la prostitución mediante violencia, intimidación o engaño, hasta los 4 años a los que con ánimo de lucro alquilan o destinan inmuebles, pisos o habitaciones para facilitar la prostitución de otra persona, aunque sea con su consentimiento. Se contempla incluso el cierre de los locales y puticlubes. Y para los puteros, multas de 12 a 24 meses, que será cárcel hasta los 3 años si es con una menor de edad. El PSOE considera
considera el proxenetismo como una vulneración de los derechos humanos que atenta gravemente y mayoritariamente contra las mujeres. Al menos 45.000 se encuentran en situación de prostitución en nuestro país, la inmensa mayoría víctimas de trata. La prostitución mueve en España 5 millones de euros diarios, según la Fiscalía. Esta ley es prácticamente igual a la que el PSOE intentó sacar adelante la legislatura pasada al final, pero decayó por el adelanto electoral. El PP llegó a votar a favor. Veremos si lo vuelve a hacer y sobre todo veremos qué hace Sumar con este asunto. Esto los mete a Sumar en un lío interno terrible, porque los partidos que componen el grupo de Yolanda Díaz tienen posiciones contradictorias sobre la prostitución. Algunos apuestan por abolirla y otros abogan por regularla. David Junquera. Con la ley ya en el registro, el PSOE tiene prisa por llamar a la puerta de Sumar. Por supuestísimo también hablaremos con Sumar, porque entendemos que esta es una iniciativa, como digo, de calado democrático. La que no se puede dar por supuestísima es la postura de los de Yolanda Díaz. El acelerón socialista pilla contrapié a Sumar, donde el debate sobre la prostitución sigue verde. Ese debate no está abordado en la ponencia política de Sumar, no es un debate todavía que hayamos tenido. Sí que tenemos un suelo ético y político claro, que es en todas las situaciones el avance de los derechos de las mujeres. Es lo único que tienen claro. Sumar no tiene postura, pero ¿y los partidos que lo conforman? Los comuns no dudan, ellos no apoyarán una ley abolicionista como la que plantea el PSOE. Ya votaron en contra la pasada legislatura. Pulsando el botón rojo en el Congreso también estarían en esta ocasión Compromís y puede que Más Madrid. Izquierda Unida es la única formación que está claramente alineada con la prohibición, pero incluso en su seno habría discusión. Con este panorama, de momento se quiere estudiar la ley con un grupo de expertas y luego tomar una decisión. ¿Sumar daría libertad de voto? Errejón pasa palabra. Sumar tiene una posición conjunta sobre las cuestiones fundamentales y la va a seguir teniendo. Entienda usted que sea prudente y que espere a tener un texto para que podamos hacer una valoración, que es una valoración que haremos como dirección de grupo parlamentario y que marcará el voto de nuestras diputadas y de nuestros diputados. Hay mosqueo con los socialistas entre los de Yolanda Díaz. Fuentes de Sumar malician que Ferraz se saca este tema de la manga con afán electoral, aprovechando las tensiones y la división que provoca la prostitución en las formaciones a la izquierda del PSOE. ¿Verán nuestros ojos luz en España a corto o medio plazo? Pues yo, tal y como está el panorama en este momento, en el que para gobernar las cosas son tan complicadas en todas las instituciones que dependen de muchos partidos, en fin, yo tengo mis dudas, ¿no? Porque efectivamente esto viene coleando, bueno, casi desde la transición, ¿no? El Partido Socialista y el feminismo clásico están en la posición abolicionista. Yo digo de entrada que también, es decir, no comprendo cómo alguien puede considerar que la prostitución no es un atentado contra los derechos humanos de las mujeres. Me parece, en fin, yo soy de esta opinión también, pero claro, legislar sobre esto, bueno, en algunos otros países pues tampoco ha tenido mucho éxito. Es verdad que el Partido Popular votó a favor de la toma en consideración, pero no de una ley, ¿no? Sino de un deseo, de un objetivo, ¿no? De una voluntad. Yo sí creo que el Partido Popular también está en posiciones abolicionistas en general, ¿no? La dirección del Partido Popular, pero yo considero que este proyecto de ley, oye, ojalá, desde mi punto de vista, ojalá pudiera salir, pero yo lo veo bastante difícil. Munarriz. En el abanico de posiciones críticas con el abolicionismo puede haber algunos que, digamos, revistan de la posibilidad de que la prostitución se ejerza libremente, pero yo creo que son minoritarios. Muchos de los enfoques contra el abolicionismo parten de la premisa de que a efectos prácticos dejaría en una posición de mayor vulnerabilidad a las mujeres, es decir, apuestan por otro tipo de medidas, pero con planteamientos igualmente críticos con el hecho de la prostitución, incluso considerándola per se una agresión a la mujer. Yo creo que es una cuestión que fuera de los ámbitos donde se discute a fondo es poco entendida, pero que causa un enorme desgarro dentro del movimiento feminista. Es decir, esto y la cuestión de la transexualidad también son asuntos que provocan una muy fuerte división. Yo creo que con el tiempo veremos la prostitución como una aberración con la que convivimos inexplicablemente. La miraremos, yo creo que la miraremos con los ojos con los que hoy miramos a la esclavitud, ¿no? Pero la forma de salir de ella
pero la forma de salir de ella, digamos, no es unívoca. No creo que nadie tenga toda la razón sobre cómo dejarla atrás lo más rápido posible. Daniel. A ver, la cifra que se ha dado en la información yo creo que no nos debería dejar diferentes, ¿no? 45.000 personas víctimas de trata. Yo creo que eso exige hacer algo y hacer algo ambicioso. Es verdad que a lo mejor las condiciones ahora mismo, la aritmética parlamentaria, los consensos, la dificultad de avanzar, no es el momento, pero también es verdad que si el criterio siempre es ahora no es el momento, más adelante, pues al final no se avanza, ¿no? Por lo tanto, yo creo que incluso si no se consiguen los progresos que ahora mismo se pretenden, yo creo ponerlo encima de la mesa, avanzar, presionar, seguir percutiendo en lo que creo que es una conquista de derechos humanos fundamentales. Insisto, 45.000 personas víctimas de trata, pues hay que seguir adelante y hay que empujar. En Portugal, noticia política importante. Sabíamos que los socialistas estaban dispuestos a dejar gobernar a la derecha moderada, que ganó las elecciones por los pelos, pero las ganó, para que la derecha moderada, lo que podríamos equiparar aquí en España con el PP, no tuviera que echarse en manos de Chega, que es el Vox de allí de Portugal. Hoy el presidente de la República ha recibido al líder de los socialistas portugueses y los socialistas le han dicho al presidente de la República que no solo están dispuestos a dejar gobernar a la derecha moderada, sino que estarían dispuestos incluso a aprobarle unos primeros presupuestos a los conservadores. Informa desde Portugal, Brais Suárez. Eso es, acaba de terminar la reunión entre el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, y el socialista Pedro Nuno Santos. Es la primera vez que Santos comparece en público tras las elecciones y lo ha hecho apuntando al consenso. Repite que son los conservadores quienes deben buscar soluciones de gobierno estables, pero se presta también a aprobar un presupuesto temporal. Y por eso estamos disponibles para encontrarnos con... Estamos disponibles para encontrar con la coalición vencedora, el gobierno, una solución que permita que hasta el verano estos profesionales vean resuelta su situación, ha dicho Santos. Se refiere a los sectores sanitario, educativo, a la justicia y a las fuerzas de seguridad que se encuentran en una situación límite y que los últimos meses han presionado para subidas de sueldos. Cuanto más se aclara la situación, más fuerza pierde la presión de Chega, cuyo líder, André Ventura, ha vuelto a insistir para entrar en el gobierno. Si hay acuerdo de gobierno, habrá estabilidad. Si no, el PSD será responsable, ha comentado Ventura, que trata de jugar con los resultados provisionales del extranjero. Le atribuyen 2 de los 4 diputados que quedan en juego. Y para sorpresas en la política europea, los SMS que se dedica a mandarles la ministra de Cultura francesa a sus compañeros de gobierno. Rachida Dati, es la ministra que viene de la época de Sarkozy, que el macronismo la ha recuperado ahora. Rachida Dati le llegó a escribir al ministro de Finanzas: eres un gran pedazo de mierda, después de que el ministro de Finanzas, o sea, su compañero de Consejo de Ministros, aprobara unos recortes. Todo esto lo publica Le Monde. La propia Rachida Dati, a su jefe, el primer ministro, ella le escribió: voy a convertir a tu perro en un kebab. Teóricamente era una broma. Es curioso el sentido del humor de esta señora. Joan Gimeno. No le gustó, parece, a Rachida Dati la medida económica del ministro de Economía, Bruno Le Maire, y tampoco fue sutil para darle su opinión, que resumió en un SMS: eres un gran pedazo de mierda, a las 9:52 de la mañana, para empezar el día, según cuenta el diario Le Monde. Ella dice que nunca le ha escrito eso a Le Maire. En todo caso, la prensa francesa siempre ha descrito a Dati como una política que busca el combate, el cuerpo a cuerpo, que no se muerde la lengua, aunque Le Monde atribuye el contexto de estos mensajes a un tono de broma. Comentarios floridos, dice el periódico. Comentarios floridos como el que le dedicó al primer ministro Gabriel Attal, también por SMS: voy a convertir tu perro en un kebab. Este mensaje, por cierto, no lo ha desmentido nadie. Attal, a todo esto, tiene una perra, según ha contado él mismo en Instagram. Ahí escribió hace unos días: siempre he tenido pasión por los animales. Creo que la forma en que la sociedad los percibe dice mucho de quiénes somos. Sabíamos que a Attal le encantan los animales. No sabemos si le gusta el kebab. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Milei y sus fines. Milei cumple 100 días al frente de Argentina, el más europeo de los países latinoamericanos. Argentina es el país de 5 premios Nobel y el del Papa Francisco. Desde hace tiempo el país ha dejado de europeizarse. Lleva más de una década estancado, lo que supone un fracaso colectivo.
Es lo que explica el triunfo de Milei, que 3 meses largos después continúa interpretándose. El resultado de las distintas elecciones permite ganarlas, pero no gobernar. Es lo que le sucedió a Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, que fracasaron. Los colmilitones ideológicos de Milei llevan semanas festejando una supuesta mejora de la economía, pero no es así como lo percibe la mayoría de argentinos, que después de tantos sufrimientos quieren que mejore sus niveles de bienestar y les importa poco el precio de los bonos, la prima de riesgo o las reservas de divisas. No quieren saber nada de los instrumentos, sino de los fines. La gran decisión que ha tomado Milei en estos 100 días, más allá de declaraciones y de ruidos, ha sido preferir la recesión, es decir, el empobrecimiento inmediato, a la hiperinflación, de tan infausto recuerdo. Pero la tasa interanual de subida de los precios está aún en el 276%. ¿Les cabe en la cabeza el optimismo? Punto y 25. Abrimos ya el larguero, Manu Carreño. Además de la entrevista con Nico Williams y de la última hora de la lesión de Courtois que te decía antes, vamos a hablar también con Bert Schuster, que va a estrenar un documental Movistar Plus sobre la carrera de uno de los pocos jugadores que ha estado en el Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid. Y vamos a hablar también de la guerra de comunicados entre Osasuna, Real Madrid y el CTA, los árbitros, en torno a los insultos que recibió Vinicius en el último partido en Pamplona. Así que tenemos el larguero animadito esta noche. Antes de te invito abrirlo, a que te quedes. Antes de abrirlo, déjame que me vaya a un escenario que también está animadito ahora mismo, a Valencia, que esta noche suena a fuego y a petardos. Es el sonido de la noche de la crema, con las 700 fallas de la ciudad ardiendo. El plato fuerte es la quema de la falla municipal, la de la plaza del ayuntamiento, que está ya ardiendo ahora mismo, es la que pone punto y final a estas fallas de 2024. Allí está el periodista de la SER, Manu Gil. Manu, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Pues las fallas de 2024 ya son historia. Esta hora, como dices, está ardiendo aquí en la plaza del ayuntamiento, la falla municipal. Esas dos palomas peleando por una rama de olivo, una alegoría al sinsentido de las guerras y un llamamiento a la paz. Apenas queda ya la estructura de madera del monumento, del que esta tarde, por cierto, y por expreso deseo del artista urbano Steve, el que lo ha diseñado, se han salvado de las llamas los 4 niños que, encaramados a la valla de la Mascleta, simbolizaban el drama de la migración y que tanta polémica han generado. Es un momento eran 4 personas negras, ¿verdad?, que estaban subidas ahí a la valla, simulando la valla de las ciudades autónomas, y al final las han indultado. Esas 4 las han indultado por expreso deseo del artista urbano, de Steve. Lo ha pedido el ayuntamiento y el ayuntamiento lo ha concedido, ese deseo que no es muy normal, porque normalmente solamente se salva un ninote de todas las fallas, y por expreso deseo del artista, pues estos ninos también se han salvado. Pero decíamos, este es un momento, el de las falleras mayores, de muchas lágrimas de pena, lágrimas también de alegría, un sentimiento muy fallero, como nos lo describía en los micrófonos de la SER hace tan solo unos minutos la fallera mayor infantil de Valencia, Marina García. La escuchamos. Muchísima emoción, es un sentimiento que solo pueden crear de las fallas. No hay sentimiento que lo describa. No es ni emoción, ni pena, ni gracia, ni alegría. Es un sentimiento fallero que solo se siente en fallas. Han sido, Aimar, estas unas fallas multitudinarias, más de 1 millón de personas cada día se calcula que han estado aquí en la ciudad de Valencia, y a pesar de todo, unas fallas sin incidentes destacados, con un margen de mejora, lo decía la alcaldesa Catalá, en asuntos como la limpieza, la convivencia, asuntos que hay que empezar a pensar desde mañana mismo, porque después de esta crema, como dice la tradición, comienzan oficialmente las fallas de 2025. Manu, gracias, buenas noches. Buenas noches. Lo dejamos para aquí por hoy. Lucía Méndez, Daniel Fuentes, Ángel Munarriz, un abrazo, amigos. Buenas noches. Se quedan en la SER, se quedan con Manu Carreño. Descansen, hasta mañana. Hora 25, con Aimar Bretos. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.